Perfecto. Entonces empiezo. Hace un momento Flora nos empezaba a contar sobre este programa internacional de habilidades directivas que estamos llevando junto a Gerens. Y en este programa hay un curso que es el que yo voy a dictar que se llama Storytelling y Persuasión o Storytelling e Influencia. Y sí, vamos a hablar en este taller sobre comunicación persuasiva, sobre cómo influir en nuestra audiencia, cómo hacer storytelling, pero antes de eso, antes de empezar a entrar de fondo a la materia, les quiero preguntar algo. ¿Cuándo generan impacto en su trabajo? ¿Cuándo cada uno de ustedes genera impacto en su trabajo? ¿Cómo es que lo generan? Y si me quieren contestar en voz alta está bien, pero si no, por último, o sea, puede ser una pregunta para que nos contestemos también internamente, porque es, ¿cuándo generamos impacto? Probablemente pasamos muchas horas de nuestro trabajo haciendo informes, planeando estrategias, haciendo planes, pero la verdad es que todo ese trabajo que hacemos en nuestras computadoras o en nuestros espacios generan impacto, no solo cuando los hacemos en nuestras computadoras o en nuestros sitios de trabajo, sino cuando el real impacto se da cuando logramos que otros, que terceros pongan en ejecución eso que hemos trabajado. Nuestro trabajo realmente genera impacto. Uy, algo pasó. Siendo creativos, innovadores, pienso que influenciar positivamente a otros. Exactamente, Jorge. O sea, sí, siendo creativos, innovadores, perfecto, pero toda esa creatividad, esa innovación genera impacto cuando logramos que los terceros hagan algo. Si estoy haciendo un plan, que se ejecute en mi equipo. Si quiero hacer una nueva estrategia, que esa estrategia se lleve a la acción. Si quiero cambiar un modelo, que ese modelo pase. O sea, nuestro trabajo genera impacto cuando logramos que salga de nuestra esfera privada y que terceros, que gente de afuera, ajenos a nosotros, de nuestro equipo, de nuestra empresa, de nuestra organización, hagan cosas. O sea, cuando los logramos convencer de que pase algo. Un buen análisis puede cambiar el destino de tu negocio, sí, pero eso solo ocurre cuando las demás personas lo creen así, cuando son influenciadas a actuar. Y hoy vamos a hablar de comunicación persuasiva, porque creo, estoy convencida de que podemos potenciar nuestro impacto y que nuestro real impacto se da cuando logramos influenciar a otras personas a actuar. De hecho, dice Robert Cialdini, un profesor que ha sido profesor en Harvard, en Stanford, del que vamos a hablar ahora, dice que ningún líder puede tener éxito sin manejar el arte de la persuasión. Y yo creo que eso es cierto, o sea, necesitamos lograr influenciar en otros. Y creo que hay más mensajes. No, es el de Jorge. Entonces, ningún líder puede ser exitoso como tal sin manejar el arte de la persuasión. Y de eso vamos a hablar ahora. Yo les contaba al inicio, Flora, que o sea, vamos a hablar ahora de comunicación persuasiva, pero esta parte de comunicación persuasiva, quiero hablar de persuasión porque es parte de algo que desarrollamos en un curso más amplio que se llama Comunicación Estratégica y Persuasiva. ¿Por qué les voy a hablar yo de esto? Porque como ya me presentaba Flora, yo soy Andrea Quintanilla, soy coach, o sea, ¿por qué les hablo yo de esto en específico? Porque es mi chamba, porque trabajo en esto hace más de 8 años, acompañando a altos ejecutivos a hacer comunicaciones persuasivas, a utilizar storytelling y estrategias de persuasión para lograr efectivamente esto que decía al inicio. Ojalá hacer que algo pase al frente cuando nos comunicamos. Soy profesora también de posgrado, soy especialista en comunicación y bueno, ya me presentaba Flora con la maestría en comunicación estratégica y corporativa que tengo. Y yo les decía que trabajo hace 8 años acompañando a personas a hacer comunicaciones o a hacer presentaciones. Y cuando yo pienso en una presentación, cuando pienso en una comunicación pública que se tiene que hacer, yo veo la comunicación, cualquier presentación, la que quieran, como un río que se divide en 2 caudales. Y por eso les pongo este dibujito aquí. Es un solo río, ¿ah? Pero se alimenta, viene alimentado por 2 caudales. Por un lado, es el caudal del contenido, que son las palabras, las ideas, los conceptos, eso que sí o sí queremos dejar en la cabeza de la audiencia cuando hacemos cualquier presentación, la que quieran. Entonces, hacemos presentaciones para dejar mensajes en la cabeza de las personas, claramente. Por ese lado está este caudal del contenido. Pero al costado hay otro caudal.
un caudal que no siempre preparamos con el esfuerzo que preparamos el primer caudal, pero en donde también mandamos información, que yo lo llamo el caudal del delivery, que es esa otra información que mandamos, pero no necesariamente con nuestras palabras, información que mandamos con nuestro cuerpo, información que mandamos con nuestra voz, con la conexión que hacemos con el tema, con la conexión que hacemos con nuestra audiencia y también, por ejemplo, con cuán profesionales son los visuales con los que acompañamos nuestros mensajes. Entonces, hay otro caudal de contenido donde también les mandamos mensajes y donde nuestra audiencia decide, ¿no? Nuestra audiencia puede leerlo y decide, ¿le creo o no le creo? ¿Me convence? ¿Me sumo a su idea? Entonces, cuando yo pienso en una comunicación pública, de las que acompaño hace más de 8 años, la pienso así, como en este caudal, como este río alimentado por dos caudales. Pero estos dos caudales y todo lo que trabajemos en estos dos caudales tiene un solo propósito, que era esto que les decía al inicio, que es la influencia. O sea, lo que hacemos, todas las comunicaciones públicas que hacemos, lo hacemos para que pase algo al frente, no simplemente por el gusto de hablar en público. Y a lo largo del curso de storytelling e influencia que vamos a hacer en el programa de habilidades directivas, yo voy a entrar profundamente a cada una de estas partes, a cómo desarrollar contenido, cómo trabajar la narrativa y storytelling, cómo hacer visualización y cómo trabajar la presencia. Vamos a entrar profundamente a eso. Pero en el pequeño espacio que tenemos hoy, quisiera entrar como al corazón de esto, que es la influencia. Y de eso vamos a hablar hoy, más profundamente. Y para hablar de influencia, me gustaría referirme al que probablemente sea el trabajo más importante que se ha escrito sobre influencia en la historia. Una teoría que se creó hace 2500 años con un autor del que quizás hayan escuchado hablar, Aristóteles. Y para hablar un poquito de lo que dijo Aristóteles respecto a influencia, me gustaría compartirles un video que es un video cortito, dura 4 minutos, pero que luego nos va a servir para conversar sobre eso. No sé si estoy compartiendo además audio. Voy a dejar de compartir un segundo para ver si está habilitado para lo del audio y regreso. Voy a compartir Best for Video, que está en Animation. Voy a compartir como estaba y ustedes me dicen si lo ven bien. Bien. A ver. January 2007. Joshua Bell, one of the greatest violinists in the world, played to a packed audience at Boston's stately Symphony Hall of 1,000 people, where most seats went for more than $100. He was used to full sellout shows. He was at the peak of his abilities and fame. 3 days later, Joshua Bell played to an audience of nobody. Well, maybe 6 people paused for a moment, and one child stopped for a while looking as if he understood that something special was happening. Joshua said of the experience, "It was a strange feeling that people were actually ignoring me." Joshua Bell was playing violin at a small station. At a music hall, I'll get upset if someone coughs or someone's cell phone goes off. But here, my expectations quickly diminished. I was oddly grateful when somebody threw in $1. What changed? Same music, on the same violin, played with the same passion, by the same man. Why did people listen and then not listen? Aristotle would be able to explain. What does it take to persuade people? 2,300 years ago, Aristotle wrote the single most important work on persuasion, Rhetoric, the 3 means of persuasion. Logos, ethos, and pathos. Logos is that the idea makes sense from the audience's point of view.
This is usually different from the speaker's point of view, so work needs to be done to make the idea relevant to the worldview, the pains, the challenges of the listeners. A good argument is like good music. Good music follows some rules of composition. Good arguments follow some rules of logic. It makes sense to the audience. Ethos is reputation, being known. Credibility. Do you look and act professional, trustworthy? Are your motives clear? Do you show the listener that you care about them as much as yourself? Authority is confidence. It's a concise message, clear, strong voice. Pathos is the emotional connection. Stories are an effective human tool for creating an emotional connection. There are moments where an audience is not ready to hear the message. A speaker must create the right emotional environment for their message. What changed? Why did people travel for miles to hear him play one night and not even pause for a moment to listen the next morning? The answer is that ethos and pathos were missing. Ethos. The fact that the Great Concert Hall hosts Joshua's concert transfers its trust to Joshua. We trust the institution. We now trust Joshua. The subway does not have our trust for musical talent. We do not expect to find great art, great music, or great ideas. So it confers no trust to Joshua. Pathos. The concert hall is designed for an emotional bond between an audience and an artist. The subway platform is not. The hustle and movement and stress is just not conducive to the emotional connection needed between performer and listener. Logos, ethos, pathos. The idea is nothing without the rest. This is what Joshua Bell learned on that cold January day in 2007. If you have a great idea, how do you build credibility and emotional connection? Bien, logos, ethos y pathos. ¿Habían escuchado alguna vez hablar sobre estos conceptos? Cuéntenme si, por favor, en el chat o levanten la mano respecto a si alguno lo había escuchado. Y lo que decía Aristóteles, básicamente, sobre esos conceptos, es algo que se repite al final del video, que es "The idea is nothing without the rest". La idea es nada sin el resto. Con esto quiero ser súper clara en lo que voy a decir. Yo creo que trabajar la idea es fundamental. Trabajar el logos, que es esto que sí o sí le queremos dejar en la cabeza a la audiencia, es muy importante. Y de hecho, a lo largo del curso trabajamos largamente en estrategias de comunicación, en estrategias para estructurar y hacer un buen storytelling, que eso es súper importante para lograr dejar mensajes en la cabeza de la audiencia. Pero es lo que solemos hacer. Hay muchas cosas que mejorar aquí, pero claramente es lo que solemos hacer cuando presentamos nuestras historias o cuando hacemos presentaciones comúnmente. Quizás estos sean cosas que podemos mejorar, pero son cosas que ya ustedes normalmente hacen en sus presentaciones del día a día. Y está bien que le metamos chamba a trabajar esta parte. Pero la idea es nada sin el resto. ¿Qué pasa con ethos y qué pasa con pathos? Ethos, el logos es la lógica, eso que sí o sí queremos dejar en la cabeza de la audiencia. Pero ¿cuánto trabajamos el ethos y el pathos durante nuestras presentaciones o las comunicaciones que queremos hacer con nuestros otros grupos de interés? El ethos tiene que ver con la autoridad y con la confianza que le ponemos a lo que decimos. Y eso puede ser puesto de dos maneras. La primera es, yo puedo trabajar ethos, o sea, darle confianza, darle autoridad a mis palabras, desde cosas, por ejemplo, como lo que acabo de hacer. Les estoy hablando de persuasión, de logos, ethos y pathos, pero yo les podría hablar sobre la importancia de la persuasión. Quizás no tendría que discutir mucho sobre la importancia de la persuasión, pero además no estoy diciéndolo, estoy trayendo esto porque lo dice Andrea Quintanilla. Ojalá sea convincente porque lo dice Andrea Quintanilla, pero no hago solo eso, sino que les hablo de un autor del que quizás hayan escuchado, les digo, y luego traigo a Aristóteles. Es decir, yo me presto un rato
la autoridad de nada menos que de Aristóteles para darle peso al argumento que les estoy ofreciendo. Entonces, la palabra de Aristóteles quizás sea un poquito más fuerte, un poquito más, que la palabra solo de Andrea Quintanilla. Entonces el argumento se vuelve mucho más potente por prestarme la autoridad externa de Aristóteles, o les hablaba de Robert Cialdini, y podemos traer data que le sume autoridad a nuestros argumentos sobre esto que dice este estudio de McKinsey, esto que dice que esta investigación que se hizo en la Universidad de Harvard, o esto que se hizo en la universidad, en el MIT. Entonces, ya no lo digo yo porque quiero convencerte, simplemente, sino que te lo digo porque los expertos, los que saben de esto, lo dicen. Entonces, ante tu interlocutor, ese argumento pesa mucho más. Eso es una manera, como prestándote autoridad externa, pero también podemos ser nuestra autoridad interna, como la gente suele confiar en los expertos. Entonces, es una cosa que yo les diga, esto que les presento porque me parece bonito, porque lo he leído y porque lo he estudiado bastante, a decirles que es algo que hago durante más de 8 años con altos ejecutivos en el país, que es cierto además, pero no me guardo el decirlo, porque además si me muestro como experta, es mucho más probable que los argumentos que traiga sean más confiables para ustedes. Y quizás así podamos influir un poco más en nuestra audiencia. Entonces, ustedes, al hacer sus presentaciones y en la manera en que comunican normalmente, ¿cuántos elementos de etos el señor desconocido se puede identificar por... Flora. Entonces, ¿cuántos elementos de etos traen ustedes al momento de hacer su presentación? ¿Cuántos elementos de autoridad, de confianza? Eso de mostrarse como expertos. Por ejemplo, vamos a hacer este proyecto, porque en los 2 proyectos similares que ya hice con éxito, entonces, ¿cómo pueden traer esta experiencia previa, este expertise previo, esto que ya conocen y que les puede ayudar a tener un poco más de fuerza en los argumentos que ponen en una comunicación en específica? Eso respecto al contenido, al texto con el que se pone etos. Pero además, ¿cuánto etos le estamos poniendo en nuestra presencia? Otro tema que tocamos fuerte, decía, en el segundo caudal, en el otro caudal, en lo que no decimos con nuestras palabras, aquí también hay etos. ¿Cuánto etos le ponemos en nuestra presencia? ¿Con cuánta seguridad decimos nuestros argumentos? ¿Qué mensajes, aparte de los mensajes con nuestras palabras, estamos mandando además con nuestra presencia? Los humanos somos expertos leyendo los mensajes que nos mandan otros con sus presencias. Ustedes lo han podido ver todo el tiempo. Se dan cuenta rápidamente cuando una persona está nerviosa o si está molesta. Son tan expertos ustedes leyendo presencias que puede pasar perfectamente de que vayan yo estoy yendo al escritorio de Flora para pedirle un favor. Y no he cruzado palabras con Flora. Acabamos de llegar ambas. Entonces, pero yo estoy yendo al escritorio de Flora y puedo saber, ahorita no es un buen momento. Mejor no. Ahorita mejor no voy a pedirle el favor y me voy. A pesar de que no hemos cruzado ninguna palabra, yo como humana soy experta en leer su presencia y entender que quizás eso no es un buen momento para ir a pedir un favor. Así como nosotros somos capaces de leer las presencias de los otros, una cosa que pasa, sorpresa, es que los otros también leen nuestras presencias todo el tiempo. Entonces mi pregunta es, cuando ustedes están haciendo presentaciones, cuando están exponiendo con alguien, cuando se están comunicando, qué mensajes están mandando con sus presencias y cuánto etos le están poniendo también a eso. Cuánta confianza, cuánta credibilidad y cuánta autoridad hay en sus palabras. Cuando las dicen con elementos verbales, como darle peso a tu voz por referencias externas o por referencias internas de autoridad, y también con las palabras. Eso respecto a etos. ¿Quedó claro la parte de etos? Háganme un sí o un no en el chat, por favor. Sí, bien, gracias, Jorge. Eso respecto a etos. Pero ¿qué pasa con el otro elemento que menciona Aristóteles, que es patos?
El pathos tiene que ver con la conexión emocional. La palabra empatía viene del latín pathos. Estar empatía significa estar en conexión emocional. Entonces, el pathos tiene que ver con eso, con cuál es la conexión emocional que estoy generando en mi audiencia al momento en que yo estoy compartiendo mis mensajes. Y cuando me refiero a conexión emocional, no estoy hablando de hacer un drama o de ponernos tristes o hacer que nuestra audiencia llore. Quizás lo necesitamos en alguna circunstancia, o sea, en TED lo hacemos a veces. Pero no hablo de eso. Hablo de, por ejemplo, para nuestros proyectos, para vender ideas, para convencer a las personas que hagan algo o que se sumen a algún proyecto, necesitamos también jalarlos emocionalmente. Yo te puedo decir con convicción cuánto esto me importa, o cuán preocupado estoy por esa situación, o, o que esto me entusiasma porque va a ser algo muy bueno. Entonces, ¿cuánto de conexión emocional le estamos trayendo además a nuestros discursos? Una cosa que regularmente me pasa con los altos ejecutivos que acompaño es que a veces pensamos que ser profesional tiene que ver con ser muy objetivo, con no poner emociones. Y, y la verdad es que ahí estamos matando un elemento fundamental de la persuasión, que es el pathos, porque un buen profesional tendría que interesarse por lo que me está diciendo, tendría que decirme genuinamente cuán preocupado está, cuán entusiasmado está, o cuánto le importa esto. Y podemos decir desde nuestra presencia cuán comprometidos estamos en pathos, pero además podemos traerlo a nuestra comunicación verbal. Las historias, el trabajo del storytelling, la presencia, eh, cómo conectamos los datos a nuestra audiencia, cómo hacemos que lo que decimos verbalmente tenga que ver con las personas que están enfrente. Y podemos tener herramientas para hacer que pase algo al frente también emocionalmente. Un ejemplo que puede ser muy tonto, pero que creo que es muy claro. Significa lo mismo. Yo les puedo decir muy objetivamente que el 40% de las personas no se lava las manos después de ir al baño. Es un dato que es real, además. Pero es una cosa que yo te diga, 40% de las personas no se lava las manos después de ir al baño, a que les diga 2 de las últimas 5 personas que le diste la mano no se habían lavado las manos después de ir al baño. Entonces, eso ya tiene que ver contigo. Entonces, ¿cómo hacemos para que en nuestras comunicaciones incluyamos etos y patos, además de logos que probablemente ya trabajamos? Y esto no quiere decir que no podamos mejorarlo. De hecho, hay varias herramientas para mejorarlo, pero normalmente estamos flojos en etos y patos. Esto de ser profesionales nos encarpeta y no nos permite a veces ser efectivos con nuestras presentaciones porque no incluimos elementos de etos y patos y nos olvidamos que, como dice el video que acabamos de ver, muchas veces la idea es nada. Se vuelve nada si no incluimos esos otros dos elementos. Y ahora sí les quiero preguntar, o sea, no lo tienen que responder en voz alta, pero se pueden ustedes contestar como que con la mano en el pecho, ¿no? ¿Cuánto le están poniendo de etos y patos a sus actuales presentaciones o a sus actuales comunicaciones? ¿Y cuánto no incluirlos está influenciando, está teniendo efecto en su capacidad de influencia? Y la verdad es que pasa todo el tiempo. O sea, a mí me parece apena, porque ¿cuántas presentaciones de las que han escuchado en su vida? Pues probablemente a estas alturas ya hayan escuchado muchas presentaciones en su vida. ¿Cuántas de estas presentaciones yo les podría hacer en este momento? Delete, borrar todo y que no pase nada. ¿Cuántas presentaciones yo podría borrar ahorita y que no cambie nada significativo en sus vidas? Probablemente la mayoría,
porque la mayoría de presentaciones falla en lograr llegar a la audiencia y poder influenciarlos o poder hacer que algo se quede. Y sobre todo, poder hacer de que las acciones del frente cambien, o las actitudes o las decisiones, que es finalmente lo que queremos hacer cada vez que hacemos una presentación. Entonces, la invitación aquí es que en lo sucesivo, cuando estemos haciendo presentaciones y cuando estemos haciendo cualquier comunicación, incluyamos además de logos elementos de etos y patos, porque son esenciales para una comunicación estratégica y una comunicación que efectivamente logre influir en la audiencia. Ya, Andrea, perfecto, me explicaste etos y patos, pero ¿cómo lo hago? Dime como más cosas, porque ya entendí lo de etos y autoridad y lo de patos, conexión emocional, pero cuéntame un poco más profundamente. Y quizás para seguir desarrollando en cómo persuadir, cuáles son técnicas de persuasión que funcionan, podemos hablar de este segundo autor, mucho más moderno que Aristóteles, que se llama Robert Cialdini. Él escribió como el manejo de la ciencia de la persuasión y nos habla de algunos principios, algunos elementos que son esenciales para incluir en nuestra comunicación en el momento de querer influir en el resto de las personas. Y Cialdini nos habla de 6 características que tendrían que tener, o 6 principios que deberíamos incluir en nuestras comunicaciones para poder persuadir. Agradar, es el principio del liking, o agradar, reciprocidad, la validación social, la consistencia, la autoridad y las escasez. Vamos a ir viendo uno por uno. Antes de eso, ¿hay algunas dudas aquí? ¿Os está quedando claro? Avísenme, porque a mí me gusta este tema, me lanzo y sigo avanzando. Pero sí, César, gracias. Muchas gracias, Javier. Entonces, ¿de qué se tratan cada uno de estos elementos que nos dice Robert Cialdini? El agradar o el liking tiene que ver con que a las personas les agradan las personas que a ellos les agradan. O sea, cuando encontramos puntos en común, cuando podemos hacer liking con alguien, hagámoslo. Pero, no sé, quizás alguna vez han escuchado esto de que, ay, trata de imitar a la persona que está enfrente para que tú también le gustes o cosas así. No hagan eso, por favor. Por favor, no lo hagan, porque yo no sé cómo es que, o sea, no tengo idea cómo se puede conversar con alguien y estar inmerso en la conversación y a la vez estar viéndolo y tratando de imitar cómo se siente la otra persona o sonreír cuando el otro sonríe. Terminamos siendo como robots y terminamos viéndonos falsos. Entonces, ese consejo que alguna vez escucharon, si lo escucharon, porque yo lo he leído muchas veces, olvídenlo. El liking no se trata de fingir liking, se trata de que me interese genuinamente lo que está pasando al frente. Si yo quiero influir en otro o en otros, una manera fácil, clara y directa de que con mis presentaciones o con mi comunicación yo pueda influir en los demás desde el liking, es otorgándoles valor. Si yo genuinamente me intereso por lo que les importa al frente y lo que les traigo les aporta valor, ya está, liking de frente, pero no fingido, sino real, que cuando yo hago una comunicación me pregunte, ¿por qué esto que estoy trayendo le importa a mi audiencia? Porque, por ejemplo, yo puedo querer que me aumenten 20% en mi presupuesto de un proyecto. Yo lo puedo querer, o sea, yo quiero hacer esta presentación para que me aumenten 20%. Ok. Pero una cosa es ir a presentarles, ¿saben qué? Necesito que me aumenten 20% y les presento mis números y les presento cómo eso no va a alcanzar. Y por eso necesito 20% más. Yo, Andrea, y voy y te presento todas mis necesidades. Y otra cosa bien diferente es, ok, yo quiero que me aumentes 20%, pero ¿por qué a mi directorio eso le va a importar? ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer que esta presentación les toque con algo que a ellos les importa y que por lo tanto ellos van a ser los primeros interesados en que este proyecto no se caiga,
y que este proyecto no se ponga en riesgo, por ejemplo. Entonces, lejos de llevar mis números y decirles, miren cómo hemos estado gastando y por eso falta 20%, les contaré probablemente por qué este proyecto es tan importante para ellos, cómo este proyecto les va a aportar valor y por qué está en riesgo y cómo el hecho de que no se ejecute como debería ejecutarse les va a traer un perjuicio. Entonces, una vez que ellos están genuinamente interesados en que este proyecto esté bien, les diré, para que este proyecto esté bien como tú quieres, necesitamos tener este presupuesto. Por lo tanto, es urgente que aumentemos este 20%. Pero es bien diferente desde yo llevar mis necesidades y decir, yo quiero, a ponerme a pensar en cómo esto les aporta valor al frente y genuinamente decirles por qué les aporta valor y finalmente terminar consiguiendo mi objetivo. Pero desde que no fingí el liking, sino que me puse a pensar realmente en qué cosa le importa a mi audiencia y le llevo eso que le importa. Conecto mis intereses con intereses reales de mi audiencia y les llevo valor. Liking. Segundo, reciprocidad. Dice Robert Cialdini. La gente retoma lo que recibe. O sea, un principio, o sea, los humanos funcionamos así. Cuando nos hacen un favor, ustedes me pueden decir, o sea, cuando nos hacen un favor, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando nos hacen un favor, probablemente queramos regresarlo rápidamente. O sea, si nos hacen un favor, nosotros vamos a querer devolver el favor. Entonces, los humanos tenemos como un sentido interno de la justicia y tratamos, en la medida de lo posible, si somos personas decentes, de conseguirla. Entonces, de hecho, muchas de esas técnicas se utilizan en las ventas, y que está bien utilizarlo en ventas, pero no está bien utilizarlo en ventas como agresivas, ¿no? Estas son mal utilizadas en muchas ventas agresivas, pero yo quiero enseñarles esas técnicas, pero para el bien. Entonces, ¿qué tal si y aquí tiene que ver de nuevo con el valor que tú le otorgas a tu audiencia, con llevarles algo que les importe e incluso darles algo. Si tú empiezas dando, lo más probable es que luego recibas. Entonces, aquí la aplicación es entrega lo que quieras recibir. Después, algo que también sobre cómo funcionamos los humanos es la validación social. La gente sigue lo que hacen otros. De hecho, hay varias investigaciones al respecto sobre, no sé, pues, personas que se meten en un ascensor y que están parados, o sea, no sé, pues nosotros abrimos el ascensor y nos paramos ahí frente a la puerta, pero cuando encuentra que todos están volteados, la persona al inicio está confundida, pero luego se voltea como está la mayoría. O no sé, también hay varias decenas de investigaciones, por ejemplo, una que vi hace unas semanas que una persona estaba esperando en un consultorio y sonaba una campanita de cuando en cuando. Entonces sonaba una campanita y todas las personas que pertenecían a este experimento se paraban. Y la persona de control era como que no entendía, estaba muy confundido, pero después de un rato se paró también. Y luego todos se sentaron, volvió a sonar la campanita, todos se pararon de nuevo y esa persona se paró mucho más rápido. A la tercera campanita, esa persona ya se paraba automáticamente cada vez que sonaba la campanita. Lo que les quiero decir con esto es que, dado que los humanos somos seres sociales, no queremos estar fuera de nuestra tribu y lo que tendemos a hacer es a imitar lo que se hace en la sociedad. Entonces, las personas siguen lo que hacen sus similares o lo que hacen sus referencias. ¿Cómo podemos utilizar esto en presentaciones? ¿Qué pasa? Quizás si yo trabajo en un banco, por ejemplo, yo puedo decir que quiero que hagan este proyecto porque pienso que es bueno, pero quizás puedo traer argumentos como este proyecto, que si yo trabajo en un banco en Perú, que no es el BCP, porque el BCP es el banco ahorita, que no tengo nada con el BCP, sino que como que es el banco que tiene mayor market share. Entonces decimos como que este proyecto, me gustaría implementar este proyecto porque es algo que ya está haciendo Bancolombia, que es el banco más grande de Colombia y uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, lo que lo está haciendo Bancolombia y además lo está haciendo el BCP con buenos resultados. Creo que de una vez deberíamos hacerlo nuestro banco. Entonces, si ya los demás lo están haciendo y si además esos demás son gente que yo veo como autoridad, rápidamente lo haré. Entonces le darán más peso a nuestros argumentos.
Tratan de encontrar espacios de validación social en las cosas que quieran decir para que nuestra audiencia esté mucho más abierta a dejarse influenciar. Luego está la consistencia, que es que las personas normalmente hacen lo que, o sea, son coherentes, son consistentes con cosas que ya dijeron antes, con compromisos que hicieron antes, sobre todo en cosas que dijeron en público. Se alinean y mantienen sus compromisos que fueron explícitos. Esto se utiliza un montón, por ejemplo, en ventas, de manera como medio maleada, porque se llama, por ejemplo, a las personas y se les dice como, señores, ¿ustedes están de acuerdo con que las personas deberían donar parte de sus ingresos a los bomberos que hacen esto, eso, otro de acá? ¿Ustedes creen que las personas deberían donar a los bomberos? Y nosotros decimos, no, sí, claro, por supuesto, las personas deberían donar parte de sus ingresos a los bomberos. Ah, ya, muchas gracias. Se cuelga. Y una semana después llaman a esas mismas personas y les dicen, usted se señaló la semana pasada que los bomberos que hacen todo esto deberían ser apoyados por la sociedad, por nosotros en específico. Y usted dijo que las personas deberían donar. ¿Donaría? Entonces, les hacen evidente el compromiso que ya habían asumido anteriormente con el fact, con esto que dijeron que sí harían. Entonces es mucho más difícil para las personas negarnos así. Entonces, cuando queremos influenciar a nuestra audiencia, ¿qué acuerdos previos, qué compromisos públicos hemos dicho o qué cosas, qué creencias han dicho de manera explícita a su audiencia que se alinea con esto que ahora queremos convencerlos y que quizás podemos valernos de eso para influenciarlos más? Otro principio que utiliza Cialdini es el principio de autoridad, que es el que ya hemos hablado bastante cuando hablamos de logos, etos y patos, que es que la gente confíe en los expertos. Aquí la invitación es a que muestres tu experiencia, a que no asumas que tu experiencia es evidente, que no se... Muéstrate como un experto o como una experta para que tu audiencia esté mucho más receptivo a poder ser influenciado por ti. Y finalmente también está el principio de escasez. Las personas queremos más de aquello que hay menos. Por eso en nuestras comunicaciones persuasivas podemos resaltar esos beneficios que son únicos. La poca disponibilidad que tenemos de ciertas cosas, o esto que es exclusivo, esa información que es exclusiva, esto que es solo para ti, esto que hay poco. Cuando resaltamos eso, es mucho más fácil que nuestra audiencia quiera eso que le estamos ofreciendo. Entonces, desde los principios de Cialdini, cómo, además de logos que ya preparamos todo el tiempo, cómo podemos hacer que nuestras comunicaciones sean desde ya más influyentes, que tengan más capacidad de influir en las personas que nos escuchan, que es finalmente como nosotros logramos, como nuestro trabajo logra tener impacto, buscando hacer liking. Como que descubrir esas cosas reales que nos interesa de los otros, traer un interés genuino hacia el otro, entregar lo que quieres recibir, utilizar la presión de los pares cuando sea posible, crear compromisos activos, públicos y voluntarios previamente para luego traer esos compromisos en el momento de tratar de influir o tratar de obtener nuevos compromisos. Mostrar nuestra experiencia y resaltar también nuestros beneficios únicos, esto que es exclusivo para ti. Ya con estas herramientas podríamos, ojalá, hacer comunicaciones más persuasivas desde ya. Aparte de esto, entonces tenemos esto tenemos a Aristóteles, tenemos a Cialdini, y aquí la pregunta es cómo es que queremos utilizar estas herramientas, que como han visto son fáciles y son fáciles de aplicar, rápidas de aplicar en las comunicaciones que ya estamos haciendo hoy para tener comunicaciones más persuasivas. Y eso, utilizamos varias de esas técnicas en charlas. Yo les decía que soy directora ejecutiva de TEDx Tucuy Women y soy entrenadora además de todas las charlas, de todos los eventos de TEDx Tucuy. Entonces, utilizamos esas técnicas constantemente. Y es una partecita de un curso bastante más amplio que les decía respecto a storytelling y a persuasión.
donde vemos mucho más profundamente cómo hacer estrategia de comunicación, cómo trabajar en storytelling y narrativa, cómo hacer visualización, cómo trabajar nuestra presencia para, con todo esto, sumarlo a esto de influencia que acabamos de ver, para hacer comunicaciones que sean mucho más estratégicas e influyentes. Y eso es lo que tenía preparado para hoy, excepto que hayan preguntas o comentarios. Así que aquí paro yo y me quedo atenta a lo que ustedes traigan. Yo tenía una pregunta en tanto los demás preparan algo. Esta parte de la presencia, me interesaría que pudieras desarrollarla un poquito más, Andrea. Es largo, ¿ah? Es No, sí, largo, pero voy a dar como una para que se animen a ir al curso. muestra gratis, una probadita de la presencia. O sea, como te decía, nosotros cuando yo pienso en una presentación, la pienso como en estos dos caudales. Y hay mensajes que mandamos con nuestra presencia, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos mandando mensajes con nuestra presencia. Y así como preparamos los mensajes que decimos con nuestra boca, pienso que sería coherente preparar además los mensajes que mandamos con nuestra presencia, y eso es algo que muy pocas veces lo hacemos. Entonces, algo que nosotros vamos a hacer durante el curso es, por ejemplo, vernos exponer. Yo no sé cuántos de ustedes se han visto alguna vez exponiendo. Entonces, lo que hacemos en el curso es grabarnos, vernos, enfrentarnos cara a cara con la presencia que estamos mandando y a partir de eso preguntarnos, ¿esta es la presencia que quiero mandar o no? Y cada uno se hará un examen personal de lo que quiere mejorar y haremos trabajos prácticos donde trabajaremos desde cómo manejar los nervios hasta voz, movimientos de las manos, cómo mover el cuerpo para finalmente ir alineando esta presencia que queremos construir al momento de hacer nuestras presentaciones. Y es bien chévere porque además tenemos un video de un antes y un video de después donde ustedes mismos van a ver, ¿no? Como que, ese después me gusta bastante más del primer video que presenté. Es bien interesante lo que pasa cuando ya tenemos herramientas, porque es técnica, ¿no? O sea, a veces solemos pensar de que las personas que hablan súper bien tienen un carisma natural. Quizás sí, algunos nacen con mucho más carisma, pero eso no quiere decir que no se pueda aprender. Es técnica que se pone en el cuerpo y que se aplica, y las diferencias son significativas cuando los vemos aplicados en nuestros propios cuerpos. Y para que no sea solo una promesa de yo te digo qué hacer, o sea, lo llevamos a la práctica, ¿no? Tanto que te obligamos a verte y te obligamos a verte después también para ver cómo te ha ido con esos retos que tú mismo te has puesto. Gracias. Gustavo tiene una pregunta. ¿No tiene que ser consciente de su cuerpo y sus gestos en todo momento o es que logra hacerlo de manera habitual? Las respuestas son las dos. O sea, lo que pasa es que todo el tiempo estamos mandando mensajes con nuestra presencia. Todo el tiempo. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de los mensajes que mandamos, pero no porque no sé, pues probablemente si han ido a cursos de presentaciones efectivas, dicen como, mueve tu mano y mira a la audiencia, o cosas así donde además estamos como súper nerviosos y moviendo nuestra mano y mirando a la audiencia pareciendo un robot y se ve terrible, o sea, es como falso. Lo que necesitamos hacer, yo les presenté el caudal del contenido y el caudal del delivery. Lo que hacemos es que lo que necesitamos construir es que el contenido y el delivery, los mensajes que se mandan con la boca y que se mandan con el cuerpo, sean coherentes, que estén conectados unos con otros. Y eso pasa, o sea, ojalá, el propósito es que lo hagamos ya habitualmente, pero sí requiere que al menos al inicio estemos súper atentos a cómo lo estamos haciendo y cómo estamos utilizando la técnica. Pero no desde que está bien mover las manos, sino de que cómo voy a mover las manos en función a, o cómo va a ser mi presencia en función a esto que quiero comunicar en este momento determinado. Para ya luego traer la presencia que necesitas en los momentos que lo necesites, ¿no? Entonces, sí es estar atento, pero buscando que luego se haga habitual o que, o sea, si ustedes me preguntan si yo soy como que con presencia y profesora todo el momento, no, claramente no, me agotaría. Pero sí sé prender mi presencia de profesora cuando tengo que hacerlo. Y eso es lo que queremos hacer con ustedes, como tener este botón de switch de on-off, sobre todo el de on, en los momentos que necesitamos. Porque una cosa que suele pasar es que cuando más necesitamos estar con nuestra mejor presencia, más difícil es porque probablemente nos estemos jugando el pellejo, probablemente estemos exponiendo con alguien que sea súper importante. Ahí donde necesitamos estar mejor, a veces es mucho más difícil.
Y son esos momentos donde necesitamos ponerle un on claro. Y son técnicas que vamos a aprender durante el curso. En el fondo es como esto, ir creando una segunda naturaleza, Sí. ¿no? Pero sí, hay una pregunta de Javier Villagómez, levantó la mano. Adelante, Javier. Sí, la consulta es, por ejemplo, cuando se hacen presentaciones, se podrían llamar de alto impacto, donde de repente la naturaleza del contenido es un poco complicada de repente de explicar y tenemos una audiencia de repente que o bien sabe demasiado o bien no sabe mucho. Entonces, este tema de la parte gestual, de la parte de mover las manos, la gestualidad y todo ello, a veces se confunde con el nerviosismo, o sea, el mismo mover continuamente las manos que puede una persona intuir, bueno, es parte de la presentación, pero en realidad es un nerviosismo que está teniendo en ese momento, ante circunstancias no previstas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa situación ante estos eventos de circunstancias no previstas, complicadas, que se puedan presentar hasta un sismo en un auditorio, por ejemplo, que puede ocurrir? Muchas gracias por tu pregunta, Javier. Lo que pasa es que, si bien son movimientos bien diferentes y nosotros como humanos los podemos ver, porque los movimientos que son necesarios, pero que son desde el control, o sea, las manos, nuestro cuerpo, la función que tienen nuestras manos son de ilustradores de nuestras ideas. Y mira, yo no lo estoy pensando, pero hago ilustradores de nuestras ideas y muevo mis manos como para ayudar a que mi mensaje quede más claro. Y eso está bien. Ilustrar tus ideas está súper bien. Pero los movimientos que son propios del nerviosismo, yo no sé si se confunden, porque los movimientos del nerviosismo son movimientos cortos y repetitivos, donde no sabemos qué hacer y donde ponemos así las manos, o quizás han visto esa gente que baila en el escenario, que dan un pasito para adelante y un pasito para atrás. No estoy en contra del movimiento, pero sí estamos en contra del movimiento sin propósito. Esos movimientos cortos y repetitivos que son producto del nerviosismo se notan y son diferentes. O estos que caminan en el escenario porque modelan, o sea, estamos los bailarines o los modeladores, que son movimientos que no sirven para ilustrar tus ideas, sino son movimientos que sirven solamente para descargar adrenalina. Esos son súper diferentes y vamos, o sea, nosotros naturalmente sabemos diferenciarlos, además, como espectadores. Pero igual para saber la técnica vamos a diferenciarlos súper bien. Estos que son cortos y repetitivos para botar adrenalina y estos que son ilustradores de la audiencia, que son sumamente diferentes. No sé si respondí tu pregunta. Sí, claro, faltaba la otra partecita de repente engranar con el tema de ante circunstancias no previstas o complejas. Ya. Sí. Es que eso siempre va a pasar. O sea, ojalá pudiéramos controlar todo en la vida, pero no lo vamos a poder controlar todo en la vida. Y de hecho, hay que tener como una serie de videos donde lo que necesitamos ante circunstancias no previstas es más aún, mucho más fuerte poner este on de apoyarnos en nuestra presencia. Y a pesar de que se esté quemando todo, nosotros tener presencia como de control, ¿no? Y eso requiere un montón de atención. O sea, como de... Yo hago un evento que se llama TEDx with Women y en TEDx with Women hay como cosas que tenemos que resolver todo el rato. Y no sé, pues si el equipo está corriendo, buscando cosas, y me da risa porque fue, de hecho, hace un mes el evento, y yo vi a una persona de mi equipo que estaba corriendo, así como loca. Hasta que, y hubo un momento, o sea, estaba como que corriendo, y llegó así, como loca, hasta detrás del escenario, pero luego sabía que iba a entrar al auditorio donde estaba toda nuestra audiencia, y llegó así hasta la puerta, corriendo, se paró, armó su cuerpo, entró al auditorio caminando tranquila, como si nada estuviera pasando, pasó el auditorio y probablemente cruzó la puerta y después siguió corriendo, pero a mí me dio un montón de risa como ella sabía que ahora iba a ser observada y llegó así como loca, pero luego se paró en la puerta, abrió su pecho, bajó su velocidad y yo la vi como que cruzando la mitad del auditorio y ya luego seguí con mi vida, pero eso se puede hacer. O sea, nosotros podemos estar conscientes de la presencia que mandamos y sobre todo tenemos que estar conscientes de la presencia que mandamos en los momentos donde las cosas se salen de control para no contarle a la gente que todo se está saliendo de control. ¿Eso Correcto, se puede hacer? gracias. Claro que se puede hacer con técnicas. ¿A qué tipo de público está orientado a realizar? Ya, gracias, Gustavo. Esta pregunta, o sea, el storytelling
está puesta, es una herramienta que es súper útil para las comunicaciones en general. Yo trabajo con altos ejecutivos todo el tiempo y no te puedes imaginar la cantidad de presentaciones para directorio que hago. No vamos a presentar un storytelling como que Juancita, o sea, son diferentes storytellings los que hagamos, pero eso no quiere decir que en tu directorio, en un comité de gerencia, no tengas o humanos queriendo escuchar una idea que sea coherente. O sea, el storytelling no tiene que ver con la idea con la historia de Pedrito o de Juan teniendo un drama. Tiene que ver con ordenar nuestras ideas de manera que todas nuestras cajitas de contenido no sean que saltas de una diapositiva a otra, como si tú fueses el speaker de la diapositiva, como si de la diapositiva le pongas play y se abre tu boca, sino como que contar una presentación donde la historia sea una sola, donde lleves por un caminito a tu audiencia con una narrativa sólida que nos permita llegar claramente a una conclusión. Eso es storytelling. Y le pondremos más elementos románticos o de impacto en algunas presentaciones que en otras. En los comités de gerencia puede haber storytelling, por supuesto. Yo lo trabajo todo el tiempo. De hecho, la mayoría de veces que yo trabajo con altos ejecutivos y utilizamos storytelling todo el tiempo. ¿Storytelling diferente a las presentaciones de TED? Sí, claro que sí, es diferente, pero no quiere decir que no sea storytelling también. Muy bien, creo que por ahora se han agotado las preguntas. Andrea, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Flora, y muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes.